La Operación Gold o Stopwatch en Gran Bretaña fue una de las operaciones más atrevidas a su tiempo y que fue pensada a realizarse por la escasísima información que tenía el bloque estadounidense de sus enemigos ideológicos. Durante la Guerra Fría se abrieron muchos frentes para el espionaje de ambas potencias, los Estados Unidos con la CIA y los soviéticos en la KGB. Y una de las líneas más peleadas fue en la frontera con Berlín, donde ambos dieron batalla para la obtención de información. Aquí hablaremos de una de esas muchas operaciones que se realizaron en el frente de Alemania Oriental. Hay que recordar que al final de la Segunda Guerra Mundial y el levantamiento del muro de Berlín, Alemania Occidental tenía un gobierno a favor de los Estados Unidos y Alemania Oriental donde operaba a favor de la Unión Soviética. Los agentes estadounidenses encontraron un punto vulnerable para intervenir las comunicaciones del lado soviético, donde en la frontera con Alemania Oriental existía un cuartel militar, así que se planificó la construcción de un túnel donde se instalara un sistema de escucha de líneas telefónicas para monitorear las llamadas que pasaban por los cables de Alemania. En esta operación trabajaron en conjunto la CIA y el MI6 de Gran Bretaña. Ambos organizaron juntas donde excluyeron a los alemanes occidentales, ya que llegaron a la conclusión de que había demasiados agentes soviéticos infiltrados en su gobierno y no se podía confiar en ellos. Irónicamente, esta operación se filtró a los soviéticos por otro agente del lado británico, llamado George Blake, quien era un agente doble a favor de la Unión Soviética y era secretario de aquellas reuniones. Aquí la KGB tuvo que tomar decisiones muy difíciles, si actuar o no, y es que la KGB conocía ya el plan del túnel mucho antes de su construcción, y al final decantaron por no actuar. Más adelante sabremos por qué. Y así fue que el túnel estuvo funcionando por más de 11 meses, permitiendo que las conversaciones fueran escuchadas. La construcción fue difícil. Teniendo extremo cuidado de no hacer ruido en el lado soviético, cubrieron los laterales con costales y transportaban los materiales con ruedas de goma. Fueron instalando el equipo de grabación, que en ese momento se usaba el llamado magnetófono de bobina abierta y funcionaba con cintas magnéticas. La zona donde se encontraban fue sellada y el extremo que daba al lado soviético fue instalada una puerta de acero y alarma con un cartel en ruso y alemán que decía prohibida la entrada por orden de la comandancia, evitando así que cualquier soldado de bajo rango que se topara con la puerta disipara sus intenciones de cruzar. Y como plan de emergencia, el túnel estaba lleno de explosivos por si llegara a haber la necesidad de volar toda la estructura. Después se guiaron con la denominada Mujer de los Números, que era una empleada del Ministerio de Comunicaciones, diciéndoles exactamente qué líneas debían intervenir. Habían intervenido 120 líneas con 400 horas de grabación cada día, una gigante cantidad de información recopilada, dando un total estadístico de 1 millón de llamadas en 50.000 cintas de grabación. Tal número no era posible su análisis, así que las cintas eran llevadas a Londres y de allí a Washington para su revisión más detallada. La información obtenida era desde movimientos de tropas, nombres de generales y científicos soviéticos, que en ese entonces era una enorme prioridad, ya que la Unión Soviética continuaba con sus pruebas nucleares, conversaciones de la embajada soviética en Alemania Oriental y llamadas a Moscú. Posteriormente, a los 11 meses, el KGB informaba a su agente que el túnel sería descubierto, así que días después los soldados soviéticos estaban revisando los cables para mantenimiento y posible daño por el clima.
Fue ahí cuando se toparon con el túnel y la puerta. Se hicieron un espacio, logrando atravesarlo y recorrerlo. Al final, los agentes estadounidenses decidieron no hacer explotar el túnel, porque si había soldados soviéticos y morían en ese mismo lugar, podría tomarse después como una declaración de guerra. Así es como los agentes del KGB de inmediato se pusieron a fotografiar todo el túnel para su próxima movida. Tales imágenes eran necesarias ya que las harían llegar a los medios de prensa del bloque soviético. Fue un evento de talla internacional dado a conocer por la propaganda soviética. Los militares abrieron el túnel a la prensa, denunciando los sucios métodos de los imperialistas estadounidenses. Podían exhibir las artimañas que usaban para espiar a la Unión Soviética, aunque lamentablemente no tuvo el efecto esperado. George Blake, que era un ferviente creyente del comunismo, fue detectado como doble agente, pero logró escapar a la Unión Soviética a tiempo, viviendo ahí hasta sus últimos días. Se afirma que los militares eran los más interesados en destapar el túnel, no el KGB como se piensa, ya que los agentes del KGB dejaron que el túnel siguiera aún antes de su construcción, porque ellos querían proteger a su agente en Gran Bretaña, George Blake, y así actuaban en ese momento. Se sabría que existía un infiltrado en el proyecto. Al final el túnel se cerró, pero los trabajos de análisis de todas las grabaciones hechas continuaron hasta 1958. Tal cantidad de información tomó aún así años de ser analizada, ya que hasta nuestros días los gobiernos en cuanto a este tema enfrentan el mismo problema, el análisis de datos. En esta operación podemos decir que fue bastante arriesgada. Las decisiones que tomaron las agencias fue para evitar un daño mayor. Usando la estrategia, los movimientos que se hicieron estuvieron orientados y pensados a la búsqueda de sus propios intereses y dejaron sentado una de las bases del espionaje en la era moderna, la recopilación de información. Espero que el video te haya gustado. Si te gustan estos temas, da like y apoya al canal y nos vemos en el siguiente video.